y para disfrutar de este día. Gracias, papá, por tu amor maravilloso, gracias por tu provisión, gracias Así por tu es. cuidado. En el nombre de Jesús, yo oro para que cada una de las Mm, cosas que hoy se van a hacer acá, Señor, de lo así que es. vamos a hablar, de lo que vamos a comentar, sea de bendición para cada persona que lo escucha. Y que tu nombre sea exaltado sobre Mm, todo nombre, Señor. Espíritu Santo, sí. pedimos tu bendición, tu Mm, transformación en la vida de cada persona, Señor. así Nosotros es. podemos hablar, podemos tirar la semilla, podemos decir muchas cosas agradables y hermosas de ti, pero eres tú, papá. Eres tú, Espíritu Santo, quien transforma y tienes ese poder, Señor. Así es. Nada de lo que nosotros hagamos podrá cambiar a otras personas. Sin embargo, reconocemos que el poder transformador, el poder que cambia, el poder que es capaz de traer desde las tinieblas a la luz, viene de ti. Y hoy exaltamos y te exaltamos Mm, esas cualidades, bendito Dios, esa capacidad de amar que tú tienes y así esa es. capacidad de transformar. Te damos gracias en el nombre de Jesús y bendigo a cada uno de tus hijos e hijas y de aquellos, Señor, que aún no te conocen, pero que Mm, hoy nos están viendo y que quizás nos verán más tarde. así es. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Saludamos a Juan Carlos Varas. Buenos días a Héctor también. Bien, ah, continuamos la saga. Eh, y vamos, bueno, quedamos en que tú entraste a trabajar a la cárcel de menores, ¿ya? Correcto. Bueno, bueno, gracias a Dios pudimos formar el matrimonio, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de, de casarnos, de agarrar el último tren, ¿sí? Eh, y Dios nos bendijo también con tres hijos, ¿ya? Maravillosos, Preciosos, preciosos. Y bueno, hermosos. cuéntanos qué viene después de casarnos, de tener a nuestros hijos, de estar trabajando en ese Mm, lugar que Dios te abrió las puertas. sí, quisiera, esto el Señor me lo trajo ahora a la memoria, No me salga con improvisaciones, por al favor. recuerdo, pero No, está bien. quisiera iniciar con el primer día de trabajo en la cárcel de Ah, menores. sí, 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 lo recuerdo muy bien. fue un día, pero traumático, se los Mm, digo. sí. eh, Nunca había visto en mi vida adolescentes autoagrediéndose, cortándose sus brazos. eh, Nunca había visto tanta sangre Mm, producto de las autoagresiones. Y era mi primer día de trabajo. mm, Además, uno de los jóvenes eh, eh, me, como yo era recién ingresado, me empezó a a intimidar. intimidar y a declarar amenazas contra la familia, voy a incendiar tu casa, voy a matar a toda tu familia. Entonces fue un día, pero horrible, Espantoso. horrible. ¿M? El primer día La fue la bienvenida. bienvenida, la bienvenida. La bienvenida. Y, y en la noche, bueno, no dije nada aquí en casa, pero sí sumamente preocupado. Casi no dormí. eh, y en la mañana cuando ya suena la alarma para tener que levantarme e ir de nuevo a trabajar, prácticamente ya estaba despierto porque casi no Mm, había dormido. Eh, y en la lucha esa, ir o no ir. mm, Y recuerdo que Carolita se dio cuenta y me dice, pero si es tan riesgoso, tan complicado, mejor déjelo hasta aquí, no vaya. Pero esas palabras de mi esposa, en lugar de reforzar como mi decisión de no querer seguir, fue como que me impulsaron mm, fueron usadas por Dios como para que eh, dijera yo, me voy a dar un mes. Si dentro de un mes me doy cuenta que esto no es para mí, lo desecho y busco otra opción de trabajo. Y al día siguiente eh, recuerdo que Dios puso una palabra en la mañana mm, antes de irme al trabajo. Dios puso una palabra en mí y es la palabra de Jeremías cuando Jeremías dice que
Dios está como poderoso gigante ayudándonos a todos los que confían en Él. Él está como poderoso gigante. Y fue tan impactante, tan poderosa esa revelación que yo salí de casa, iba conduciendo y iba diciendo, tú estás como poderoso gigante, tú estás como poderoso gigante, tú estás conmigo, tú peleas por mí. Y iba durante todo el trayecto hacia el trabajo repitiendo eso, y en la medida que lo iba repitiendo sentía como que yo me iba agigantando, o sea, como que iba creciendo. Y eso es raro porque yo soy chiquitito, soy pequeñito, entonces como que yo me veía, el Espíritu Santo me hacía sentir que iba agrandándome cada vez más, y llego a mi trabajo y llego con esa empoderamiento, con esa actitud que el Espíritu Santo puso, y esa certeza, esa convicción de que Dios estaba conmigo como poderoso gigante. Y la verdad es que el día siguiente fue un día espectacular. Pude interactuar bien con los jóvenes, ya empezar a generar lazos. Bueno, y desde ese día me tocó trabajar con un profesor que llevaba muchos años, y empecé a aprender cómo él interactuaba con los jóvenes, y aprendí rapidito. Bueno, y hasta hoy día ya llevo 16 años en ese trabajo, y gracias a Dios, Dios ha sido tremendamente glorificado a través de ello. Así que, y ha sido así, pues, Dios ha sido como un poderoso gigante, porque, como decía la semana pasada, ese trabajo en la cárcel de menores no solo me ha permitido tener ingresos laboralmente hablando, claro, sino que ha sido mi campo misionero. O sea, fue tan impactante que Dios puso en mí la carga de poder ejercer un ministerio al interior de la cárcel. Y un ministerio que levantamos junto a mi esposa y a varios jóvenes que en ese tiempo estuvieron dispuestos a acompañarnos. Y recuerdo que esa carga Dios la puso porque una de las cosas que me di cuenta cuando llegué a trabajar, además de esa nueva realidad, de esa nueva cultura para mí desconocida, de esa distinta forma de ver la vida y que yo desconocía absolutamente, me di cuenta de una cosa que me provocó mucha tristeza como cristiano, como hijo de Dios. Y eso fue que darme cuenta que la mayor parte de esos jóvenes que están presos en una cárcel de menores provenían de hogares de personas creyentes en Dios, que en algún momento habían asistido a una iglesia evangélica, incluso que se habían criado asistiendo a reuniones, escuelas dominicales, participando en los coros de las iglesias, y ahora se encontraban ahí. Entonces empezó un cuestionamiento dentro de mí, a preguntarme por qué, si el Hijo de Dios es transformado, el Hijo de Dios es una nueva creación, todas las cosas viejas pasaron, Él las hace todas nuevas. ¿Qué pasó ahí? Pues, ¿qué pasó? Que desde esos hogares de creyentes, y yo calculaba más o menos un 70% de los jóvenes que estaban ahí provenían de ese tipo de hogares. Entonces, lo que Dios me hizo entender después, que la verdad es que eran creyentes, pero no hijos de Dios, en el fondo no cristianos, en realidad probablemente personas que veían esto como una religión, pero no como una relación con Jesucristo, que es la relación con Jesucristo la que provoca la transformación. Y ese dolor, en el fondo, como que puso la carga para desarrollar un ministerio. Bueno, y desarrollamos un ministerio por hartos años. Recuerdo que tuvimos el apoyo de jóvenes de la iglesia, y jóvenes que eran como simpatizantes. Entre ellos me acuerdo de Inés, por ejemplo, de Inés, que ella no iba de vez en cuando a la iglesia, pero no se asociaba mucho con la iglesia, pero a ese ministerio no fallaba. Siempre ahí. Y bueno, y Dios empezó también a hacer un trabajo también en ella, incluso desde ese tiempo. Tuvimos mucho apoyo del grupo Ipechi de San Rafael, que dirigía Toñito,
fueron tiempos tremendos y nos dimos cuenta que la palabra del Señor tenía tanto poder que cautivaba de tal forma a los jóvenes que con la fe, con la palabra de Dios, se lograba cosas en los jóvenes que ni siquiera el trabajo psicosocial puede lograr en tantos años de existencia Claro. del servicio y de este tipo de recinto. El poder de Dios sí Sí. cautiva, atrapa a los jóvenes, y veíamos como forma muy respetuosa escuchaban. Dios nos permitía compartir palabras, adorar con ellos Sí. a través de canciones, y también compartir algún alimento que llevábamos. Claro. Y bueno, y ellos nos esperaban, éramos parte casi de su familia, porque nos Claro. esperaban, y empezamos a generar un lazo muy lindo con ellos, no solamente yo como educador, sino que el ministerio como cristianos, como hijos de Dios, y Sí. Sí, fue un tiempo muy hermoso. recuerdo muy también explícitamente que había un joven, que bueno, no voy a nombrar quién era, pero un joven muy temido aquí en Talca, que había hecho había cometido varios delitos, y era como muy temido. O sea, el niño era, no sé, unos 15, 16 años o Sí. incluso menos, y muy peligroso fuera. Y recuerdo muy bien que Margarita Winca era para él, ella era su abuela, su abuelita, y cada vez que llegamos, él lo abrazaba, ella igual, y tenían un muy buen feeling. Entonces eso nos hacía también Sí. ver la falta de De amor, sí. que había en cada uno de esos jóvenes. Más de alguno nos decía que ellos llegaron hasta donde estaban ahí, porque nunca sus padres les prestaron atención. Y de alguna forma lo que ellos hacían era llamar la atención. Finalmente eso ya los arrastraba con las malas juntas, por decirlo de esa forma, ¿ya? Con las malas amistades, y caían finalmente en la cárcel, y en vicios, en adicciones. Pero la principal carencia que ellos tenían era la falta de amor. Y era increíble ver cada vez que nosotros íbamos y le manifestábamos ese afecto, ellos eran capaces también de devolver ese afecto. A veces a regañadientas, pero... O con muchos temores, con muchos exacto, mecanismos de exacto. defensa, con muchos miedos también. Claro, Sí. pero ahí uno se da cuenta Sí. de lo que dice la palabra del Señor, que el amor es capaz de transformarlo todo, y que el amor es capaz de sacar lo mejor de las Sí. personas, aun cuando uno diga no hay nada no hay nada bueno que sacar de una persona. El amor es capaz de transformar, y en eso pudimos ver nosotros el amor de Dios a través de esos jóvenes. Habían otros que literalmente nos decían, no, yo no voy a cambiar, no quiero. Pero habían otros... Esta es mi opción de vida, sí, claro. Sí. Sí. Pero habían otros muy receptivos y con muchas ganas de ser amados. Bueno, y en algún momento algunos de ellos lo tuvimos asistiendo a nuestra iglesia, sí. después que salieron en libertad. Otros fueron a verme, estando en libertad, simplemente para ir a saludarme, estando en libertad, fueron a saludarme a una de las reuniones. Entonces, es increíble cómo el amor de Dios puede doblegar vidas que parecen impenetrables, barreras que parecen inquebrantables. Dios las doblega con su amor. Así que animo a todos los hijos de Dios a que amemos. A sembrar, Sí, a sembrar. Sí. Sí, pues la palabra de Dios dice que ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve vacía. Y quienes somos la boca en este momento de Dios somos nosotros. ¿Ya? Así que no se desanimen cuando a veces piensan, no, esto no surte efecto. ¿Ya? Porque la fuerza no está en ustedes, el poder transformador no está en ustedes ni en nosotros, está en Dios, en que el Espíritu Santo trabaje y obre en cada persona. Lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente interceder, orar, sembrar y decir Dios te ama. Y amar. Y amar. Amar. Sí. Incondicionalmente. A veces como seres humanos nos cuesta amar, porque generalmente juzgamos y decimos no lo merece, pero
pero esa capacidad de juzgar no está en nosotros. Nosotros estamos llamados a amar. Esa competencia no nos pertenece, la de juzgar. Solamente tenemos que amar, aunque nos cueste, aunque nos cueste. Muy bien. Y ya después, ¿qué pasó? Estábamos en la iglesia ya en la cual nos apoyaban en ese proyecto, pero llega un momento en que a nosotros como matrimonio, ¿te acuerdas Wow, sí, que nos quisieron enviar a un lugar? sí, ¿Te acuerdas de eso? sí. Sí, es verdad. Bueno, estando ya desarrollando ese ministerio, me recuerdo que el pastor Porfirio Herrera, que era nuestro pastor, nos comunica que el obispo de la iglesia necesitaba conversar con nosotros y nos citaba a una entrevista a su oficina en Curicó. Y fuimos y la razón de la entrevista era que él había pensado en nosotros como para ser pastores de una iglesia de la corporación en Antofagasta, Antofagasta. Y nos daban 15 días para preparar nuestras cosas, cargar el camión y partir a Antofagasta. No teníamos tiempo ni para pensarlo en el fondo. Bueno, esos 15 días fueron 15 días realmente difíciles, Sí, muy complicado. complicadísimos, porque por un lado estaba yo la certeza de que el llamado de Dios para mí era el pastorado, o sea, yo siempre lo tuve claro eso. Y, y yo pensaba que, bueno, aquí era la oportunidad, el momento que Dios había decidido para que ese llamado empezara a ser efectivo, a concretarse en el fondo. Y recuerdo que por un lado estaba yo como motivado en esa dirección y sin embargo mi esposa no sentía lo mismo, o sea, no tenía esa pasión, ese deseo, ese llamado desatado en su vida. Y quiero manifestarle y compartirles que ese momento, esos 15 días, produjeron la mayor crisis que nosotros hemos vivido en la vida Claro. de matrimonio, porque nos produjo un distanciamiento, una separación. La familia de mi esposa decía no se pueden ir. Se queda. Mi esposa también me decía, si quieres ir, anda tú, nosotros te mandamos fotos, postales. Y mi familia, qué bueno, José, bueno, Dios siempre te ha hablado de esto y bueno, váyanse nomás, Dios va a hacer con ustedes. O sea, hasta las familias de origen estaban opuestas. Y eso produjo un quiebre en nuestra relación de matrimonio bastante fuerte. Yo diría que el mayor quiebre que hemos vivido en la vida de matrimonio en estos 21 años que llevamos casados. Y el tema es que mi esposa, con toda esa lucha que se produjo, se llegó a enfermar incluso y en algún momento el Espíritu Santo empezó a hacernos ver que aunque una persona importante, un obispo, haya dicho que debemos irnos al pastorado, probablemente no era el tiempo de Dios, y especialmente se lo hizo ver a mi esposa. Señor, no a mí, soy bien honesto, yo estaba como medio cegado ahí, y mi esposa me lo comunica, me hace ver, y ahí entiendo, el Señor me saca la venda y me hace ver que si es la voluntad de Dios, ambos tenemos que tener el llamado para el ministerio. Y en esa ocasión no era así. Yo estaba seguro de mi llamado, pero mi esposa no. Entonces, aunque nos hubiésemos ido,
creo y tengo la firme convicción que hubiésemos fracasado porque no estábamos en común acuerdo, no teníamos ambos el llamado para el trabajo pastoral y tomamos la decisión de decir que no, aunque eso nos costara pagar un precio alto de cuestionamientos, de críticas, de rechazos incluso, decir que no. Y mi esposa justo también se agrega otro tema que se da cuenta de que está embarazada de nuestra segunda hija. Entonces, en esas condiciones, además que mi esposa jamás se había separado de su familia, Entonces, había muchos factores que no concordaban. Y gracias a Dios, Dios nos trajo la revelación y doy gracias a Dios por mi ayuda idónea, por mi esposa, porque... idónea. Idónea, porque ella fue más sensible al Espíritu Santo y pudo compartir conmigo lo que el Espíritu Santo le estaba haciendo ver y el Espíritu Santo evitó que tomáramos una decisión que podía haber traído consecuencias lamentables para nosotros. Y verdaderamente no era el plan de Dios que nos fuéramos en ese momento, porque no teníamos el llamado juntos a la vez, sino que uno solo. Y esta es una lección para todo hijo de Dios que sienta un llamado, no solo al pastorado, sino a cualquier ministerio, un llamado a la adoración, un llamado a servir, un llamado a la enseñanza, a ser maestro, cualquier llamado a ser profeta, cualquier llamado en la obra de Dios tiene que estar a la par con su esposa o esposo. Sí. Para que sea un llamado bendecido, un trabajo que tenga éxito y vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si es casado o casada, tienen que estar ambos de acuerdo. Exacto. Ambos ir por lo mismo. Claro. Aunque no tengan el ministerio, pero ambos estar de acuerdo en jugársela por lo que Dios ha puesto en sus corazones, porque si no, va a cojear y puede cojear de tal manera que puede llegar a fracasar. Sí, yo recuerdo que recibí muchas críticas porque como mujer, como la esposa, incluso recuerdo que alguien en algún momento me dijo, pero ¿por qué usted está arrestando a su esposo de irse? Y yo muy un poco airada le dije, bueno, si le gusta tanto el pastorado, váyase usted. Esa fue mi respuesta. Así como muy, bueno, como ustedes saben cómo yo soy. Y yo me acuerdo que quizá mi relación con el Señor no era tan cercana como siento que es un poco más ahora. Yo le decía a José, a mi esposo, siento, no me pidas más explicación, pero yo lo único que sentía en mi mente que alguien me repetía, no es el momento ni el lugar. Y eso yo le decía a mi esposo. Yo lo único que puedo decirte, no me pidas explicación, no me pidas fundamento, pero yo sé lo que Dios me está diciendo. Creo que es Dios y ahora yo veo que fue así, yo lo siento que fue así. Estoy segura que fue así. Y la única frase que se repetía en mi mente, no es el momento ni el lugar. No estaba cerrada a que eso se diera. Porque también creo que ambos tenemos la capacidad, o más bien dicho, teníamos como el aspecto de extraer desde el pasado personas que nos habían hablado acerca de esta labor pastoral. Digamos, estoy muy de acuerdo en que muchas veces le saqué como el brazo a la jeringa, por no decir otra cosa. Voy a decir eso. Pero yo sentía de parte del Señor esa frase, no es el momento ni el lugar. Y con el paso de los años fuimos viendo de que se fue reafirmando, de que eso tenía razón, de que el Señor estuvo detrás de esa decisión
a pesar que, como decía José, eso significó en algún momento un quiebre entre nosotros. Sí. Tanto que nuestras familias también como que nos tomaron, uno para allá, otro para el otro lado, unos sí, otros no. Y creo que es muy importante eso que decía José adelante, que antes de tomar una decisión, sea cual sea, incluso no solamente en el ámbito ministerial o religioso, sino que en Mm, todos los ámbitos, en el económico, en el laboral, en lo que usted vaya a hacer, sobre todo si usted es casado, casada, tiene que haber un acuerdo con su esposo o con su esposa. No tome decisiones a la ligera o no tome decisiones egoístas y diga, no, mi esposa me tiene que seguir o mi esposo me tiene que seguir. Tiene que haber un acuerdo porque eso puede producir a la larga consecuencia que después podemos lamentar. Así mm, que damos gracias a Dios en ese aspecto porque creo que Dios nos guió. sí. Ah, y si en algún momento, si alguien nos pudiera decir, bueno, se equivocaron, probablemente, quizá, puede ser. Sin embargo, Dios transformó eso que pudo haber sido equivocado en una bendición. Aunque yo creo que ahí Mm. estuvo Dios guiándonos, a pesar de las diferencias que pudieron haber. Así que eso. ¿Qué Sí, pasó después? Cuéntanos. quiero reafirmar un poco lo que estaba diciendo Carolita a través de la palabra. Bueno, dice Jesús en Mateo 18 que si dos están juntos, Juntos, sí. Él está en el medio. Si Exacto. oran, se ponen de acuerdo. Sí. Bueno, que nos ponerse, si son matrimonios, ambos tienen que estar de acuerdo y Dios va a estar presente. Sí, Exacto. cuando esté el acuerdo, Dios va a estar presente Exacto. y va a responder todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Mm, Jesús. Y también en Eclesiastés dice que mejores son dos que uno. ¿Ah? exacto. Porque si tiene, así tiene mejor paga de su trabajo y porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del que esté solo. Y si nos hubiésemos ido a Antofagasta, yo habría estado solo. En ese Yes. llamado, en ese Yes. llamado. Entonces, Sí. no, no era, Exacto. no era el plan de Dios. Y Mm, además, no existiría gracia abundante si nosotros hubiésemos ido a, sí. a ese Qué llamado. lugar, sí. Así que gracias a Dios Mm, y al Espíritu Santo por hablarnos y por mm, orientarnos, dirigirnos en esa dirección y evitar tomar una decisión que pudo haber sido muy lamentable. sí, así es. Y después nosotros estuvimos en la iglesia, finalmente Mm, salimos y comenzamos un camino, un recorrido donde Dios nos empezó a llamar a establecernos como otra iglesia. sí, sí. Nos empezó a dar acerca una visión distinta, salimos del lugar donde estábamos, como corresponde, eh, y finalmente, ¿te acuerdas qué fue lo que pasó? ¿Cómo Dios nos empezó a entregar esta visión de iglesia que hoy ya tenemos? Sí, bueno, Dios empezó un trato con nosotros como en lo individual y también como matrimonio. Y a través del ministerio que teníamos en la cárcel también Dios empezó a, Sí. a proyectarnos a una nueva visión. Una visión que se distanciaba un poco de la visión de la iglesia a la que pertenecían. Por lo tanto, Dios permitió que eh, con un pequeño grupo de personas Sí. en una casa, me acuerdo, en Estacionamiento. en el lugar donde el Cobertizo. pastor Porfirio Herrera estacionaba su auto, Mm, fueron nuestras primeras reuniones. sí. Dios puso esta visión de una iglesia fundada en la gracia de Dios, Mm, y no solo la gracia, sino abundante gracia de sí. Dios. Y, y nos puso en el corazón una iglesia con propósitos, es decir, una iglesia que, que está hecha para alcanzar a los perdidos, hecha para discipular, hecha para servir, una iglesia que está llamada para Mm, adorar a Dios con todo su corazón y, una iglesia que está llamada a ser familia,
Exacto. hacer comunidad, Mm. no ser solamente personas que se juntan en una reunión, sino que a ser cuerpo de Cristo, Claro. a hacer vivo el cuerpo de Cristo. Y empezó a poner ese llamado en nosotros el Señor. Y, y recuerdo con mucha claridad que Dios me dio una visión de dos textos bíblicos que me los pasó frente a mí Mm. como esas diapositivas que antes existían en los tiempos de mi juventud, Mm. eh, que hoy día los jóvenes de hoy día no los conocen porque hoy día existe el Power y todo eso. Eh, y Dios pone, el primer texto que pone es Salmo 2, verso 8 me parece, donde dice, pídeme y Mm. te daré por herencia las naciones Mm. y por posesión tuya los confines de la tierra. Mm. ¡Wow! No lo entendí muy bueno, lo que Dios quería decirme precisamente a mí por ese Sí. texto, no, como que no lo comprendí muy bien en ese momento, pero sí fue una palabra que me levantó, que me reafirmó eh, el llamado que estamos o, o, eh, o lo que estábamos empezando como iglesia. Y el otro texto seguido de ese que me mostró fue Jeremías 33:3. Mm. Clama a mí Mm. y yo te responderé Mm. y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mm. Wow. Eh, a los años después vine, el Espíritu Santo me reveló qué me quiso decir. Que en esta visión Dios nos iba a dar extensión y nos iba a dar revelación, Mm. amplitud y profundidad. Amén. Entonces, son como dos Mm. elementos vitales o pilares de la visión de iglesia que el Señor nos entregó. Mm. Extensión, alcanzar a los perdidos, la comunidad, a las naciones, y también profundidad, revelación, Mm. intimidad en el Señor, en el Mm. conocimiento de Dios y revelación de su palabra, de sus misterios, de su corazón. Entonces, esos dos elementos son como los pilares que Dios puso en esta visión. Y bueno, empezamos, como decía, empezamos en un garage Mm. y luego en una sede social, posteriormente a un sindicato Sí, y, y después al lugar donde estamos ahora, que es un claro. lugar grande, que jamás soñamos que podíamos Sí. tener, pero Dios ha ido abriendo, extendiendo, Sí. justamente haciendo lo que me mostró en esa visión. Extensión, ha ido extendiendo, expandiendo nuestro territorio y también nos ha ido llevando a mayores profundidades. Y Sí. eso me gustaría hablar después cuando tiene que ver con ir más profundo con el Señor. Sí. Sí, sí. Sí, estando ya en la iglesia, Mm. digamos ya formada, Dios también empezó a- a inquietarnos acerca de la adoración, ¿te acuerdas? Mm. Eh, Teníamos un excelente grupo musical, ¿ya? Pero había algo que faltaba, Mm. que faltaba. Mm. Y, y Dios empezó a poner ese como cosquilleo de que hay algo más, hay algo más. Sí, Eh, Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? sí, es justamente lo que decía acerca de la visión que Dios me mostró. Por un lado, Dios estaba extendiéndonos Mm. y, y bueno, estábamos disfrutando eso de la extensión, pero por otro lado, la visión relacionada con la profundidad, de ir más íntimo con Dios, de ir más profundo con Él. Eso como que sentí, empezó el Espíritu Santo a revelarnos que estaba teniendo como un techo, Mm. eh, y no solo con el equipo de adoración, sino Con que todo, también en con nosotros nosotros, sí. como líderes, como Sí. pastores y la congregación también. La congregación, bueno, si nosotros como pastores estábamos teniendo ese techo, Mm. obviamente la congregación también iba a estar en las mismas condiciones. Y, y el Espíritu Santo empezó a trabajar y un día me acuerdo que le compartí a mi esposa Carolita, le dije, ¿sabes qué, Carolita? Siento que nuestra adoración a Dios está llegando hasta ahí, hasta el techo y como que rebota del techo y no puede No pasar. pasa. Hay algo que nos está impidiendo ir más profundo y de hecho
creo que nos sentíamos muy cansados en esa época, Sí. muy agotados. En más de una ocasión pasó la idea de dejar el ministerio hasta aquí, terminar todo. Fue una linda aventura y hasta aquí Sí. llegó, pero nada más, nada más. Y estábamos cansados, agotados, como que sin ganas de seguir. Y Dios puso en el corazón, bueno, Dios me había permitido conocer un poquito lo que es la adoración en cuanto a la música, la adoración de la iglesia, la viña. Y el Señor como que me conectó con ese tipo de adoración, no porque sea de la iglesia, sino con el ADN de esa Claro. adoración, como que, wow, esta es la adoración. Así, Exacto. así se puede ir más profundo con el Señor. ¿Y a quién acudimos para que nos eduque en eso? Y justo, bueno, a través de Eric, el hermano de Carolita, habíamos conocido a Álvaro, Claro. que es un adorador, Sí. eh, de una adoración muy íntima, muy profunda con Dios. Y, y conversamos, y llamemos a Álvaro a ver qué podemos hacer. Y, y lo llamamos. Y fue una sorpresa tremenda para nosotros, porque apenas lo llamamos, Álvaro dijo, pero encantado inmediatamente. Y finalmente, como que él estaba más interesado que nosotros mismos en empezar pues, luego. Bueno, fue una conexión de oro que Dios nos puso. Sí. Y Álvaro vino, viajó a Talca, empezamos a conversar y le contamos todo lo que Dios había puesto en nuestro corazón, y en base a eso que Dios puso en nuestro corazón, el Señor nos llevó a elaborar un plan de trabajo y que se tradujo como una escuela de adoración durante 3 meses. Cada 15 días viajaba Álvaro, y a través de Álvaro Dios nos conectó con muchos hijos de Dios Sí. increíbles, que también tenían esta profundidad con el Señor, Así. esta relación con Dios, que nosotros como que teníamos un techo y todavía no Sí. lográbamos alcanzar. Sí. Y durante esa escuela de adoración, el Señor nos conectó con la revelación de Dios Papá, Sí. de ver, de ver, de percibir a Dios como papá, de vivir, de vivenciar a Dios como papá, ese Dios cercano, íntimo. Y eso empezó a llevarnos a una mayor profundidad y a llevarse el cansancio. Pues Sí, ya, además, sí. sí, bueno, y Sí. Dios nos conectó con muchas personas, muchas conexiones de oro, porque personas muy profundas en la relación con el Señor nos vinieron a ministrar, nos bendijeron mucho, y paradójicamente el equipo de adoración musical que teníamos, que eran muy buenos y que yo los honro porque fueron parte de nuestro ministerio por muchos años, por 5 años más o menos, en todos los inicios y los 5 años iniciales, pero ellos no, la mayoría no enganchó con este nivel de profundidad con Dios, pero sí la iglesia, Sí. la congregación agarró, enganchó. Y eso, bueno, ya nos llevó a un nuevo nivel, no solo de expansión, sino de profundidad, de Sí. intimidad, de relación con el Señor. Exacto. Así que honro a Dios, doy muchas gracias al Señor por poner esa incomodidad en Sí, nosotros, porque sí. a través de la incomodidad nos llevó a romper eso. Sí, Exacto. sí. Exacto. Sí, fue muy espectacular esa transformación y ese cambio. Y como bien tú decías, no tenía que ver solamente con el grupo musical, tenía que ver con la adoración. Y la adoración no es solamente cantar Sí, o levantar las con la manos, vida sino que sí, tiene que sí. ser, tiene relación con una vida de adoración. Todo lo que hacemos como hijos de Dios es adoración. Lo que yo hablo, cuando trabajo, obviamente cuando canto, cuando oro, cuando sirvo a otras personas con lo que soy, con lo que tengo, con lo que Dios me da. Y algo muy importante que tú decías, esa relación con Dios que muchos traíamos como de muy lejana, como de, y que lamentablemente yo hoy todavía veo, de que muchos hijos de Dios ven a Dios
como el abuelito o el viejito de barba sentado en el trono, ahí con el látigo, pa, pa, y ahí con el, como que está dispuesto, te mandaste una embarrada, te Como castigo, enojado, como sí, enojado. sí. Y no, yo sé que Dios es justo, no lo niego, Dios es Mm, justo, Dios es no juez. habita con la maldad, y Él va a ejercer un juicio porque la Biblia lo dice y yo lo creo. Mm, Pero Dios no es ese Dios, no es esa forma de la cual quiere que nosotros nos, nos mm, enamoremos, ¿ya? Sino que más bien de ese Padre, como el Padre del Hijo pródigo, mm, el que a pesar de que nos mandemos, disculpando la expresión, el condoro, la embarrada, el error, el pecado, si nosotros nos arrepentimos, nos volvemos, Dios siempre está mm, presto a recibirnos con los brazos abiertos. No estoy diciendo, ojo, no estoy mm, diciendo que Dios permite el pecado y que es permisivo en eso. No, pero estoy hablando de un Dios que nos perdona y que nos ama a pesar de nuestro pecado. mm, ¿Ya? Hay una frase que dice que Dios ama al pecador, ¿ya? Pero aborrece mm, su pecado, ¿ya? A pesar de que ha sufrido así como ciertas como variaciones, pero en definitiva eso es lo que significa, de que Dios nos ama. sí. Y eso hemos ido buscando y muchos de nosotros encontramos, y digo, nosotros, y en ese proceso todavía estamos, de ir sanando nuestras heridas, heridas del pasado, Mm, heridas que traíamos a lo mejor desde el vientre de nuestra madre o de cosas generacionales, o cosas que teníamos bajo la superficie, también, sí, hábitos. exacto, o Mm, cosas que de repente manifestábamos como externamente que todo estaba bien, pero por dentro, como dicen por ahí, la mm, procesión iba por dentro. Entonces empezamos a descubrir a ese papá, a ese Dios papá, amoroso, tierno, justo, justo, ¿ya? Y que no está de acuerdo con lo malo, con el pecado que tú puedas hacer, pero que te ama. mm, Y empezamos a acercarnos más a ese Dios de tal manera de querer estar con Él, de querer estar con Él, de querer intimar con Él. Ya no ese Dios lejano que nos decían de que ay, que va a venir y que nos va a castigar y que mira que se te equivocaste, ay, ay, mm, ay. No, sino que empezamos a ver a ese Dios misericordioso, a ese Dios papá, a ese Dios que nos ama y a ese Dios que siempre está ahí, ya vamos, levántate, levántate. Y a ese Dios que perdona, que si yo reconozco que me equivoqué, Dios me perdona, así es. ¿ya? Me A veces, espera con los brazos abiertos, exacto, sí. a veces el perdón viene más fácil de parte de Dios que de nosotros mismos. A veces nosotros Mm, cometemos errores y no nos perdonamos. así Pero es. si Dios dice, perdóname, Dios mío, yo lo digo, Dios te perdona. Dios te perdona. Él no es como nosotros, Ujú. que tenemos que a veces rogarle a otra persona para que nos perdone. Nosotros decimos, Dios perdóname por esto que hice. Y yo lo hago de corazón y me humillo y le digo, Señor, perdóname. No sé lo que hice o a sabiendas, perdón. Está Y más Él lo hace. dispuesto a perdonarnos que nosotros a pedir Exacto, perdón a exacto. veces, Él sí, sí. exacto, está mucho más Mm. dispuesto a perdonarnos a nosotros que nosotros a nosotros mismos. Oh, pero se O, traba lengua. o a pedir perdón a ellos, sí. Sí, Mm. exactamente. Eh, y en eso estábamos cuando empezamos a ver una gran cantidad de cambios en nuestras vidas. Mm, Y Dios nos bendijo a través de estas personas y estos contactos de oro sí, que Dios nos puso. sí, la verdad es que, bueno, Dios nos llevó a una relación más profunda con Él. Y estábamos ya empezando a vivir ese tiempo de un nuevo mover del Mm, Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros, porque ya empezamos a ver que orar por los enfermos y los enfermos empezaron a ver que empezaban a sanar, que mm, Dios empezaba a obrar milagros y empezamos a vivenciar, a experimentar no solo la gracia, el amor, el favor de Dios, sino también su poder mm, de una forma más tangible.
porque recuerdo que conversábamos con mi esposa y decíamos, ¿cómo nos gustaría ver esos milagros que ocurrían en la iglesia primitiva, los milagros Sí. que ocurrían cuando Jesús sanaba a los enfermos? Y bueno, Dios empezó a hacernos testigos de eso y a hacernos vivenciar obras, sanidades, milagros. Y estábamos en eso cuando nos dicen que tenemos que desocupar el sindicato. Sí, Y nos dan 10 días para salir de ahí. claro. 10 días. Wow, 10 días. La verdad es que, bueno, empezamos a orar y a buscar, pues, a buscar lugares. eh, y, y además dentro de esos 10 días, antes de que se cumplieran esos 10 días, yo tenía que acompañar a mi hija Sofía a su pasantía que tenía que hacer, que se ganó España. para España, y tenía que acompañar a mi hija en ese viaje. Entonces, wow, ¿cómo lo hacemos, Señor? El tiempo está contra nosotros. Y, y me acuerdo que primero Dios tomó a personas de la iglesia que buscaron un lugar y que nos costaba 4 veces menos el arriendo de lo que pagábamos. Bueno, desde la perspectiva económica era un lugar muy conveniente, muy Sí. conveniente. Y ellos con la mejor intención nos buscaron ese lugar. Y era una sede social. Y, y justo yo estaba buscando y llegué a una casa que se arrendaba y llamé al corredor y, y me da los valores y todo, está a disposición. Y me pregunta luego para qué la quiero. Y le comento yo, pues para qué la queremos. Y bueno, Dios es tremendo. Justo la persona el corredor, era una persona cristiana. Entonces sabía de lo que se trataba esto. Y, y me dice, ¿sabe? Esta casa no le va a servir para eso porque es muy pequeña. Eh, las habitaciones son muy estrechas, entonces no le va a servir. ¿Cuántas personas más o menos? Tantas. Yo tengo un lugar. Si gusta la tarde vamos a ver el lugar y que acordamos juntarnos. Entonces yo llamé a algunos amigos de la iglesia junto a mi esposa para que nos juntáramos en la tarde en el lugar. Y fuimos a ver y era un salón, bueno, era una bodega en un segundo piso, Sí. un segundo piso. Y abajo el primer piso había un taller de maquinaria. Era como un basural de fierro en el fondo, en el primer piso. Sí. Pero llegamos al segundo piso, nos paramos ahí y wow, como que vino la presencia del Señor y a todos nos puso en el corazón, este es el lugar. El problema era que ese lugar nos costaba casi 5 veces más de la capacidad de pago que nosotros teníamos, de la capacidad de pago que teníamos. Wow. ¿Cuánto vale? Tanto. Wow. Ya, pero si el Señor dijo que era este el lugar, este es el lugar, Él va a proveer. Para proveer, exacto. Y nos afirmamos ahí. Dios, bueno, ahora yo pienso, Dios nomás lo hizo porque Nos tiramos, ¿no? mi esposa sabe que yo soy una persona súper calculadora, súper programada, como que si todo no está bien encajado, yo no doy ni un paso hacia adelante, no daba ni un paso hacia adelante. En cambio, ya, vamos. ¿Cómo vamos a cubrir? No lo sé. Pero si el Señor dijo que quiera, Él se va a encargar. Así es. Y dijimos amén, pues. Empezamos a arrendar el lugar y bueno, a veces el mismo día que teníamos que pagar, nos faltaba cierta cantidad y ese mismo día llegaba la cantidad que necesitábamos para pagar. A los 3 meses de estar ahí, la dueña nos ofrece el edificio completo y pagar el edificio completo significaba casi 8 veces más de lo que la capacidad de pago que teníamos antes. Nuevamente, si el Señor nos abre esta puerta, Él va a proveer. Y Dios nos hizo dar ese paso de fe. Y el Espíritu Santo nos dio el valor, Sí, la amén. fe, la convicción. Así. Y,
y Dios se ha glorificado de una forma increíble. Sí, Eh, sí. Después nos permitió ocupar el primer piso, el salón en el segundo piso, el primer piso hoy día es una librería. Dios puso eh, a través de amigos también nos trajo esa idea de oro de la librería, nos Sí. conectó con personas de este mundo, de ese campo literario cristiano y, y hoy día tenemos la librería, hoy día tenemos el café Sí, al lado de la librería sí, así y es. tenemos un ropero solidario con un estacionamiento amplio y gracias a Dios no hemos tenido nunca necesidad para pagar. Al contrario, hoy día Dios ha provisto. Dios ha provisto y ha multiplicado. Ha Sí, multiplicado. sí, sí. Hemos visto la La gloria de mano Dios, del la Señor, mano la de Dios. gloria de Lo Dios, que sí. Dios dice, lo cumple. Exacto. Y cuando, como hemos dicho en otra ocasión, cuando Dios da una visión, da también la provisión. Sí, amén. 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 Así que Amén. vamos adelante, vamos. Amén, Vamos. amén. Y Dios ha sido fiel. Fiel. Dios ha sido fiel. Wow, tremendamente fiel. Dios nos ha permitido también poder abrir, como decías tú, José, esos lugares, porque también te acuerdas que tú decías, Wow, sí. tú decías algo sí, muy importante, sí. quiero que tú lo digas, Se es me tu había huellas. escapado, se me había escapado. Gracias, muchas gracias, mi amor, por recordármelo. Desde muy niño y joven, yo no sé si porque Dios ya tenía ese bichito Seguro. o la visión Seguro. pastoral en mí, que me daba mucha pena, mucha tristeza, y sobre todo el tiempo que yo viajé por todo el país casi predicando y visitando iglesias en todo el país, me daba mucha pena dos cosas. Una, que las iglesias estaban como allá en las poblaciones más periféricas de las ciudades, y la otra, que permanecían cerradas, que los templos permanecían cerrados. Wow, decía yo, pero ¿y si la gente tiene necesidad de orar, tiene necesidad de una consejería, de una orientación o de ser escuchado? ¿Dónde van? Porque Claro. las iglesias, los templos, solo estaban Exacto. abiertos las horas de reuniones. Y yo decía, ¿cómo quisiera que hubiese una iglesia, un templo donde estuviese abierto para que la gente pueda ir? De hecho, mi anhelo es que un templo esté abierto las 24 horas, o sea, 24/7. Y creo que hacia allá tenemos que ir. Claro. Y Dios, en esta visión, sin darme cuenta, me ha ido concediendo ese anhelo de mi corazón, porque hoy día, a través de la librería y de la cafetería que está en el primer piso y el salón de reunión en el segundo, Dios nos permite tener la iglesia abierta, el templo abierto, y ha sido increíble la cantidad de gente que ha sido ministrada, por la que ha habido que orar. Y de hecho yo creo que, y se lo digo a Rosita que está escuchando, Sí, ¿no? Rosita, que es escuche. la que atiende la librería, Rosita y Olguita, Olguita también, sí. que son las que atienden la librería y el café y el ropero. Las vamos a invitar un día para compartir un huella, solo para que nos compartan todas las ocasiones en que Dios les ha permitido orar, Sí. ministrar, escuchar personas. Y ha sido increíble. Pues recuerdo un día que entró una persona a pedir dinero y escuchó la canción que estaba de fondo como ambiental. Y fue tanto el poder de Dios que vino sobre la persona, que cayó de rodillas y se Sí. puso a llorar. Fue quebrantada completamente, porque Dios puso en el corazón nuestro que la vida del reino de Dios impactara a las personas que entraran ahí, que una persona que entrara a ese lugar se fuera distinta de cómo llegó. Y Dios lo ha hecho tremendamente. Dios nos permite tener abierto el templo y poder tener una puerta abierta para ministrar, para evangelizar, para orar, para aconsejar. Y bueno, ya está cumplido en parte el sueño, el Sí. anhelo de mi corazón, porque el anhelo concreto es 24/7. 24/7.
Usted es el turno de noche. Claro, sí. ¿Cómo nos va a dar el Señor personas, hijos de Dios, servidores para los turnos de noche? No lo sé, pero Sí, creo que Dios lo va a permitir. sí. Sí. Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido muy fiel y Dios ha permitido que ese lugar sea de bendición para muchas personas. Y no solamente personas de la iglesia en sí, sino que de otras congregaciones Sí. y obviamente hacia donde nosotros queremos apuntar, que es nuestro foco, hacia personas que no conocen a Cristo, que puedan conocerlo. Nuestra visión también es trabajar para el reino, no para nuestra parcela, como decimos nosotros. Exacto. ¿Ya? Lo importante es que conozcan a Cristo independientemente de donde ellos decidan después servir y donde congregarse. Nuestra visión es de reino, como les decía, no es para nuestra parcela. Sí. Si se quedan con nosotros, muy bien, pero si se van y buscan otro lugar, perfecto, pero que sigan amando, sirviendo y experimentando esta cercanía con el Señor. Sí, quiero tomarme de las últimas palabras suyas, que esa es la visión. Sí, nuestra visión no es tener miembros de gracia abundante, Sí, sino hacer discípulos, exacto. seguidores de Jesús. Amén. Esa es nuestra visión, seguidores de Jesús. Que vayan a cualquier iglesia, pero que sean seguidores de Jesús, que sean del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Exacto. Entonces, ese es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y Dios lo está confirmando tremendamente. Bueno, Rosita dice, ya viene Ya. lo de los Anotada 24/7, Rosita. sí. Anotada Rosita. Sí. Bueno, y para ya ir cerrando, ¿cómo ha sido este tiempo de la iglesia en pandemia? Porque después de que llegó el COVID, Sí. tuvimos que cerrar los templos, ya se disminuyeron los aforos y definitivamente ya no pudimos abrir los templos. ¿Qué pasa? ¿Cómo has visto tú el tiempo de la iglesia durante la pandemia? Sí, antes de eso quisiera compartirles a todos algo sobre, brevemente, sobre nuestra familia, nuestros hijos. Todos, nuestros 3 hijos son un milagro de Dios, son una obra del Señor. Exactamente. Y desde antes de nacer, yo sé que Dios tiene propósitos gigantes con los 3, porque los 3, de una o de otra medida, hubo luchas para que llegaran acá, para que estén con nosotros hoy día y sean la bendición que están siendo ya hoy día para el reino de Dios. Sofita, por ejemplo, que es nuestra hija mayor, bueno, ella usted estuvo a punto de sufrir un aborto espontáneo y que no pudiésemos tenerla. Tuvo que hacer reposo en cama absoluto, total, por meses para poder tener a nuestra hija. Pero Dios lo hizo. Amén. Dios hizo el milagro y hoy día está con nosotros. Amén. Hoy día es la que dirige todas estas transmisiones y Dios la está usando tremendamente. Catita, que es nuestra segunda hija también, pues usted sufrió como un desprendimiento de placenta y si no llegamos rápido a la clínica no tenemos a nuestra hija. No, yo vi la mano del Señor ahí actuando también. Ahí. No solamente en Sofía, sino también con Catita. Con Catita. Bueno, y hoy día, bueno, Catita también, nuestra baterista, es una tremenda hija de Dios y adoradoras ambas. Y Arielito, nuestro hijo menor, que es un tremendo ministro del Señor también. Y recuerdo que antes de que él naciera, mi esposa pasó por una crisis de pánico, un periodo de depresión muy fuerte, que fue muy, muy difícil ese tiempo. Sin embargo, Dios la sanó. Amén. Me acuerdo mucho de una noche en que estaba con una crisis tremenda y yo le digo a mi esposa, ¿quiere que ore por usted? Y mi esposa me dice, no. Como que no fue mi esposa la que contestó. Estaba poseída. Claro. Y como, no sé, el Espíritu Santo puso que tenía que orar igual, que no era ella la que estaba diciéndome que no, y pongo la mano en su cabeza y empiezo a
a reprender y a expulsar ese espíritu de miedo. Y inmediatamente, apenas terminé de orar, mi esposa descansó y durmió, pero plácidamente. Y empezó una sanidad en torno a eso. Entonces quiero, así brevemente, dar gracias a Dios por los 3 hijos que Dios nos ha dado y el milagro que ha hecho para que ellos estén con nosotros. Y cómo el enemigo quiso frenar de alguna manera el plan que Dios tiene con sus vidas, así como quiso interrumpir el plan en Jesús para que no fuera a la cruz, quiso también interrumpir el plan de Dios en la vida de ellos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bueno, y de hecho, si ustedes se acuerdan lo que dice la palabra, ¿qué fue lo que trató de hacer Herodes? Cuando nació Jesús, es matar a todos estos niños menores de 2 años, creo que eran, ya, en los cuales obviamente estaba Jesús. También quiso matarlo antes de nacer o muy poco tiempo después de nacer, ¿ya? Bueno, hay varios comentarios, bueno, por mi celular de repente no alcanzo a verlos todos, pero dice, Evelyn dice, Juan Ruiz dice, bendiciones mis hermanos, que Dios los guíe por siempre. También nos saluda Elandra. Evelyn dice, sí, nuestra preciosa iglesia, librería, cafetería, pero más importante, preciosa familia del reino. Sí. Evelyn también nos dice, gracias a Dios por sus vidas, pastoritos y sus hijos preciosos. Sí, los hijos preciosos. Estamos mejorando la especie. Sí, gracias al Señor. Dice María de la Luz Cuevas Gajardo, dice, Dios les bendiga. Ella es una amiga de los tiempos de que trabajé en la juventud. Hoy día es pastora también. Muy bien, bendiciones para María. Dios les bendiga, dice ella, grandemente, mi amigo y pastor José Moreno, junto a su esposa, familia y congregación, les pido la oración por mi salud. Amén, gracias. amén. Rosita dice, ya viene. Laurita nos está viendo, Lucía nos dice algo muy importante, no olvidar las promesas que Dios entregó a ustedes de los jóvenes que nos visitaron e hicieron una gran labor pertenecientes a Jucum. Sí, fue tremendo ese tiempo. Sí, gracias. Sí. Gracias, Lucía, por recordarnos. Sí, y si puede escribirnos alguna de las promesas que nos dijeron, escríbanos también, pero fue un tiempo tremendo. Sí, tuvimos la posibilidad de una tener conexión de oro a jóvenes de varios lugares del mundo, de Inglaterra, de Australia, de Alemania, de Estados Unidos, de México, de Brasil. Y fueron una muy buena, una excelente bendición, no solamente en lo espiritual, sino que también nos ayudaron, que nosotros decíamos, no lo hagan si nosotros queremos bendecirlos a ustedes, pero ellos tienen esa costumbre, por decirlo de esa forma, o esa filosofía de vida, de servicio, de poder bendecir, de bendecir en los lugares donde están. Y ellos, recuerdo que nos enchularon, como por decirlo así, nos enchularon nos pintaron el edificio, nos limpiaron el estacionamiento y además de todo eso hubo palabra de parte de Dios para nosotros, promesas como dice Lucía, y que hemos visto esas promesas cumplirse, y así como ellos, también otras personas, hermanos de la viña, por ejemplo, con quienes tenemos una muy buena relación, han sido de mucha bendición para nosotros. Han sido esos contactos de oro. Y contactos a través de los cuales Dios nos ha hablado y nos ha ministrado y también nos ha permitido sanar y ver y abrirnos un poco los ojos y decir, mira, no es así de Dios, es así. Y hemos visto a ese Dios que no es distinto o que no es otro Dios, es el mismo Dios, pero que antes nosotros lo veíamos de otra forma, más lejano, más distante, más enojón, más barbudo, más con un látigo, pero ahora vemos realmente a Dios como es, y en ese proceso estamos, conocerlo más y más y más profundo, y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros y con ustedes, por Bueno, y quiero finalizar con esto, además de dar gracias a hermana Lucía por recordarnos esto, y decirles que la verdad es que tengo profecías escritas todavía de las que Dios nos entregó en esa época con los jóvenes de Jucum, y ya mucho de lo que Dios nos profetizó ya está cumplido, y vienen cosas todavía que no se han cumplido y que Dios las va a hacer. Y bueno, como usted me decía, el tema de la pandemia, pensamos,
cuando recién empezó la pandemia, como que entró un poquito un espíritu de preocupación en mí, eh, como de ansiedad. ¿Cómo lo vamos a hacer para mantener el pago del edificio donde estamos? Sí. Realmente empecé una semana a estar muy inquieto, muy preocupado. Pero luego viene el recuerdo de que Dios permitió que estuviésemos ahí, Dios abrió esa puerta y si Él lo dijo, Él va a proveer. Al revés, sí. Y ha sido increíble y se lo digo a todos los que están escuchando y también a las personas de nuestra familia Gracia Abundante. Ha sido increíble cómo Dios ha multiplicado. Sí. Hoy día tenemos para pagar 2 veces el valor de ese lugar. Y esto ha sido durante la época de pandemia. Así es. Pero ha habido un trabajo que Dios hizo con nosotros antes, con nosotros Sí. en lo individual y como matrimonio. Dios puso en nuestro corazón sembrar Sí. y sembrar económicamente, Sí. dar. Y, y Dios nos ha dado el valor para ser obediente. Nos ha permitido sembrar abundantemente. Y así como Dios nos llevó a sembrar abundantemente, Él está trayéndonos una cosecha abundante también. Sí. Así que Dios nos ha permitido durante este tiempo de pandemia no solo pagar el recinto donde estamos, sino que comprar implementos para las transmisiones, ir adquiriendo otras cosas, porque Dios nos ha multiplicado, nos ha bendecido. Sí. Así que honro a Dios por ello, honro a la iglesia, a la Sí. familia Gracia Abundante, honro a todos los que están creyendo en el Señor y están sembrando en el Señor en este tiempo. Así Sí. que eso, Sí. y decirles que Dios es fiel. Sí. Y que Dios cumple su promesa. Sí. La palabra de Dios dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará o segará. Y el que siembra escasamente, escasamente segará. Así es. Y esto no es solamente en lo económico, porque muchos hablan de lo económico. Esa es una parte, ¿ya? Si yo doy más tiempo, si yo doy más dinero, si yo doy más apoyo, si yo sirvo más, obviamente voy a recibir en cada una de esas áreas de la forma en que yo di. Y hemos podido ver de que Dios ha sido fiel. Amén. Hemos metido la mano en nuestro bolsillo y en lugar de sacar 100 pesos para la ofrenda, a lo mejor sacamos 1000 y Dios nos ha permitido recibir cuadruplicado esa cantidad. Hemos dispuesto nuestro tiempo para servir a otros y Dios también nos ha bendecido para que otros también nos bendigan y nos presten de su servicio. Entonces, Dios, como dice en su palabra, Dios no es deudor de nadie. El mejor pagador es el Señor. Por lo tanto, no tengan temor de dar su tiempo, su dinero, su servicio, sus capacidades para bendecir a otros, ¿ya? Hay muchas personas que tienen tema con el asunto del dinero, pero como les digo, no es solamente dar dinero, es dar su tiempo, es dar de sus capacidades. Y de acuerdo a lo que usted dé, Dios lo va a bendecir. Y yo doy fe, y damos fe, levantamos la mano derecha, de que Dios ha sido fiel y de que Dios es bueno, que cumple sus promesas, que Él es fiel y que todo lo que Él dice se cumple. Eso. Quiero leer lo que dice Patricio, Patricio Pacheco. Bendiciones, Patricio. Un gran programa, dice, me dejan con mi corazón en paz. Genial. Bueno, el Señor está ahí contigo, Patricio. Amén. Él es la paz, sí. Margarita también escribe. Sí. Margarita dice, huellas me hizo recordar todo lo precioso que Dios ha hecho por nuestra iglesia, feliz y emocionada. Gracias, Padre. Bueno, tenemos un ruido ambiental ahí pareciera que hay algún funeral que va pasando por fuera, por eso se escuchan esas bocinas. Juan Carlos Varas dice, ustedes son mis profesores en Cristo, ya que con sus palabras y su educación que domingo a domingo nos entregan y en otras instancias han estado conmigo y mi familia. Gracias, pastores, por enseñarnos
a amar a Dios, a papá, muchas bendiciones. Bendiciones, Juan Carlos. Dios te ama mucho y Dios ama a tu familia. Lucía Paredes saluda a hermano Juan. Y Patricio nos dice amén. Nunca he sido tan bendecido como hoy. Provisión amplia y generosa. No temas creerle a Dios. No temas creerle a Dios. Y de alguna forma, como en algún momento Dios nos ha dicho de manera a nuestra mente, o sea, mentalmente, tirémonos al agua. Si alguien no sabe nadar, tírese al agua del Señor, tírese al agua que Dios te va a llevar a donde Él quiera hacerlo, y Dios va a proveer. Amén. ¿Ya? Y dice, tortas y pasteles, el UNEI, dice que el Señor les bendiga grandemente desde que sería. Wow. ¡Ah! Muy bien. Muchas gracias, bendiciones. Amén. Ella es la mamá de Esteban. Sí. Un gran saludo, muchas bendiciones también a Esteban y a toda su familia. Bendiciones para cada uno de ellos. Creámosle al Señor. Así es. Y dejemos que Él nos dirija. Siempre decimos, a veces la puerta se cierra, es porque Dios quiere que se abra una puerta mejor. Sí. Así que créanle al Señor como nosotros hemos podido experimentarlo. Juan Ruiz dice que sería cerca de Pelarco, dice Lucía Paredes. Sí. Juan Ruiz dice, Dios muestra su amor para con nosotros en cada momento y día tras día. Muchas bendiciones. Así es. Así es. Día tras día vemos el amor, la fidelidad y la gran bondad de parte de Dios. Sí, Juan, saludamos a Juan, lo bendecimos. Juan es de otra iglesia, de la iglesia pentecostal de Chile. Así que bendecimos tu vida, Juan, a tu familia. Bueno, lo conocemos a él, conocemos su familia, así que nos alegra mucho que pueda estar conectado con nosotros. Así es. Bien, pues terminamos la saga, mi amor. Se acabó terminamos la saga. Por fin la saga. Uf, qué bueno, dirán ustedes. ¿Alguna palabra de parte tuya para que podamos terminar? Ya no queremos escuchar más, José, dice lo de... Danielita Sepúlveda escribe también, dice que el Señor les bendiga, pastores, yo necesito verlo. Amén, wow. amén. Amén, pues podemos ponernos de acuerdo para juntarnos en la librería algún día de la semana. Durante la semana, sí. Escríbenos y nos ponemos de acuerdo. ¿Qué puedo decirles? A ver, creo que, como dice Patricio, la provisión de Dios. Creo que Dios, la visión que Dios entregó de ensanchamiento a través de la palabra de pídeme y te daré por herencia las naciones, no es solo para nosotros, es para todos los hijos de Dios. Exacto. Así que yo animo a todos los que están conectados en este momento que oren o que nos apropiemos de esta palabra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Dios quiere expandirnos, quiere ensanchar nuestro territorio. Nos ha llamado para ampliar nuestro territorio, nuestro círculo de influencia. Así que te animo a tomarte de esta promesa, de esta palabra. Y la otra es más profundidad. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El llamado es ese, la invitación es esa, a ir más profundo, porque Dios quiere ir más profundo con nosotros. Solamente aceptar la invitación que Él nos hace de ir más profundo. Extensión, expansión y profundidad hay para ti, para todos, para cada uno de los que se atreven a creerle al Señor. Y provisión abundante para el que cree, para el que siembra, para el que da, hay provisión abundante. Amén. Yo quisiera, además de esos textos, invitarlos a que se apropien de esos textos. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos para vivir nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, es creer lo que la Biblia dice, ¿ya? Y apropiarnos de eso. Y podemos afirmarnos y decir, bueno, alguien puede decir, es que Dios no nos escucha. Y sin embargo, ahí en Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé.
y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces ya Dios me está diciendo totalmente lo contrario de lo que la gente me puede decir. ¿Ya? En lo que tú decías, pídeme y yo te daré por herencia a las naciones. O sea, Dios mismo nos está diciendo, anda, pídeme, pide lo que necesitas. Tengo todo esto para ti. Exacto, exacto. Y hay una oración que durante las casas Zoe se nos hizo como un desafío y yo lo tomé. Y los invito a quien quiera hacerlo, que lo haga. Y es la oración de Jabes, que aparece en 1 Crónicas 4:10, creo que es. 4:10. ¿Sí? 4:10. Dice, oh, si me dieras bendición, órelo y pídaselo en su lenguaje. Y dígale, Dios mío, bendíceme, bendíceme. Y ensancha mi territorio o alarga mis estacas. ¿Ya? Y líbrame del mal para que no me dañe. Esas 4 cosas o esos 4 puntales pidió Jabes. Oh, si me dieras bendición y alargaras mis estacas, es decir, si me bendijeras en todo lo que yo hago, si ensancharas mi territorio, me permitieras prosperar, ampliarme en lo que estoy haciendo, y además me libraras del mal. Si estuvieras conmigo. Si estuvieras conmigo, me libraras del mal. Para que no me dañe. ¿Y para qué? Para que no me dañe. Asegurado, Jabes. Yo encuentro que es una oración espectacular. Y Dios le otorgó ¿qué pasó? todo. Dios le otorgó todo lo que él pidió. Y eso estoy orando. Yo me agarré de esa oración y estoy pidiendo eso. Así que yo invito a cada uno de ustedes que haga esa oración. A veces digo, ¿pero qué le digo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo hablo con Dios? Ore y dígale esto. Dame bendición, Señor. Alarga mi territorio, ensancha mi territorio. Haz que me vaya bien en todo lo que yo ponga mano y en lo que es tu plan. Sí. Asegúrame de que tú estés conmigo, como le decía Moisés, si tú no vas conmigo, Dios, entonces yo no voy a ninguna parte. No quiero la tierra. Exactamente. Asegúrate y asegúrame de que tú estés conmigo, ¿verdad? Líbrame del mal para que no me dañe. Y créalo, ore creyendo. Y Dios va a estar con usted. Porque si a Jabes le respondió, a usted también le va a responder. Y Dios dice que a ningún corazón que se humilla y que reconoce y que le cree a Dios, Dios lo desprecia. Jamás. Dios está siempre atento. Y en eso, en esa palabra y en esa promesa nosotros nos afirmamos. Porque gracias a la naturaleza de Dios, Él no es mentiroso como muchos de nosotros humanos solíamos o solemos ser. Así que bendiciones para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y hoy, en este momento, les invitamos a seguir adorando al Señor, pero ahora a través de la música, de las canciones, de la letra que nos conecta con el Señor. Así que